Bien, vamos a compartir pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí, se ve. Bien. Se sigue viendo, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Sí. Sí, Bien. sí, profe. Fotogrametría. Nos vamos a ocupar entonces en esta bolilla sobre fotogrametría. ¿En qué consiste la fotogrametría? Bien, la fotogrametría es el conjunto de técnicas o métodos mediante los cuales vamos a poder, a partir de una fotografía de un objeto, poder deducir su forma y sus dimensiones. La aplicación de la fotogrametría es de muchas disciplinas, no solamente la topografía, también en arquitectura, también en criminalística y en muchas áreas se aplica las técnicas de la fotogrametría. Poder obtener a partir de la fotografía de un objeto, poder deducir sus formas y dimensiones. En la aplicación de la topografía, la fotogrametría en la topografía consiste en el levantamiento fotogramétrico de una determinada área. Ese levantamiento fotogramétrico es la aplicación de la fotogrametría a la topografía propiamente. ¿En qué consiste? ¿Cómo se realiza? Bueno, lo vamos a explicar un poco de la manera tradicional, de la manera original de la fotogrametría, pero todo lo que veamos hoy día es más aplicable a la utilización de drones más que de aviones, por la economía de la aplicación y porque, bueno, el uso de drones ha sido eh, ya muy difundido y entonces todo esto que nosotros veamos para la fotografía, la fotogrametría con la utilización de aviones, hoy se utiliza más, salvo por ahí para extensiones un poco más desarrolladas, pero en general se aplica mediante drones. Se utilizan cámaras en los aviones, se utilizan cámaras especiales eh, ubicadas y con un sistema tal que permita ir sistemáticamente, de acuerdo a la velocidad del vuelo, sistemáticamente realizando capturas fotográficas y de esa manera hacer toda la cobertura fotogramétrica. Bien, eh, acá tenemos, ¿no es cierto?, una imagen donde tenemos el avión y el área que estaría abarcando mediante una captura fotogramétrica. Y el avión continúa su itinerario, que ya vamos a ver que están previamente diagramados, y sistemáticamente, mediante un sistema automático, va a ir realizando capturas fotográficas. Estas capturas fotográficas que va realizando mediante un periodo de tiempo, tiene que ver, como les decía, con se lo programa de acuerdo a la velocidad con que se va a desarrollar y teniendo en cuenta que tiene que haber una cierta superposición, tanto longitudinal. Si yo hago esto, se sigue viendo, ¿verdad?
Ustedes ven la imagen, sí. Sí, sí, se ve. Sí. Entonces, los vuelos se realizan de tal forma que haya una superposición lineal que permita que cada objeto del terreno pueda ser apreciado en dos imágenes consecutivas. De esa manera se va realizando y se programa esa superposición lineal en el sentido del vuelo, ¿sí? Bien. Si tienen alguna duda, me consultan. Bien. Entonces, esta superposición se realiza de modo tal que cada punto del terreno pueda ser apreciado en dos imágenes consecutivas. Y esto apunta a la posibilidad, que ya vamos a ver, de poder realizar lo que se llama la estereoscopía, poder ver, poder apreciar en tres dimensiones el terreno a partir de las imágenes. Eso se logra solamente si tenemos el mismo punto en dos imágenes consecutivas. De allí la necesidad de esa superposición. Y la superposición que ya vamos a ver transversal es a los fines de que no nos queden áreas sin cubrir con imágenes fotográficas. Yo tengo algunos fotogramas que son las fotografías aéreas. Estos fotogramas, tengo acá varios de distintos sectores. Emilio, Sí, disculpe, ¿usted tuvo la experiencia de navegar así en avión haciendo esta actividad? ¿yo? Sí, No, ok. solamente he utilizado las fotografías aéreas, pero no de navegar en el relevamiento fotogramétrico, no. Ok, preguntaba nada más. Bien. Los fotogramas tienen características, son las imágenes fotográficas que podemos ver mediante ciertas marcas que poseen, podemos encontrar el centro del fotograma y en los bordes podemos encontrar la fecha, la hora del vuelo, podemos encontrar datos como para determinar la escala, como es la distancia focal, la altura de vuelo, y el número de fotografía, el número de fotogramas están numerados. Bueno, de esa manera, entonces, los fotogramas son cada una de las imágenes que vamos a poder obtener del recorrido fotogramétrico. Y es el elemento con el cual vamos a realizar a desarrollar la fotogrametría, a partir de fotogramas que se obtienen de los recorridos fotogramétricos. Acá pueden ver ciertos datos que aparecen, la fecha, la hora, bueno, distintos elementos y marcas que nos permiten ubicar el centro de cada una de las imágenes o fotogramas. Bueno, el mosaico fotográfico se produce cuando nosotros empezamos a unirlas a esos fotogramas, los empezamos a unir, podemos armar el mosaico fotográfico donde se observa las imágenes consecutivas y de esa manera la superposición tanto longitudinal como transversal. Y que no nos quede ningún área sin relevar, para que no nos queden vacíos, huecos. Profesor, ¿puede repetir? Porque yo no escuché cuando habló de lo del mosaico. El mosaico simplemente es el armar
no digo rompecabezas porque no, una con otra calzan mediante una superposición, pero el mosaico fotográfico es armar con cada una de las imágenes que se van superponiendo, armar todo el recorrido. Y bueno, de esta manera tenemos el mosaico fotográfico, uniéndolas, digamos, y haciendo coincidir las superposiciones. Esto es a los fines de organizar simplemente y poder tener bien en claro cuál es el área que se ha cubierto y que se haya producido el objetivo, digamos, que es esa superposición y que cada punto del terreno esté al menos en 2 imágenes consecutivas. Perfecto, gracias. Y también se puede observar la superposición no solamente lineal, sino transversal, de tal forma de que no nos queden vacíos sin relevar. Bueno, acá hay otro mosaico fotográfico. Y bueno, uniendo todos los mosaicos, queda la imagen de toda el área recorrida. La altura de vuelo es muy importante porque va a ser determinante en el valor de la escala de la imagen del fotograma. La fotografía va a estar a una determinada escala, la cual dependerá de la altura de vuelo y de la distancia focal. Entonces, la escala, que es 1 sobre D, el denominador de la escala va a surgir de la altura de vuelo dividido C, que es la distancia focal. Este número, entonces, es el denominador de la escala. Por lo tanto, como les decía, la altura de vuelo va a determinar la escala, como también la distancia focal, la cual podrá variar mediante el uso del zoom, pero una vez ajustada la distancia focal, dependerá de la altura de vuelo, la escala a la que nos va a quedar cada una de las fotografías aéreas. Las fotografías son proyecciones cónicas, como se observa. Son proyecciones cónicas. Entonces, al ser una proyección cónica, la escala no va a ser la misma en el centro de la fotografía que en los bordes. Para eso, para que la escala de toda la fotografía sea la misma, es necesario ajustarla y realizar lo que se llama las ortofotografía, y de esa manera que sea una proyección no cónica. Acá tenemos distintos ejemplos de escalas. Tenemos una fotografía a escala 1 en 3500, donde podemos observar muchos detalles, pero el área de cobertura es reducida. En la medida en que aumentamos el denominador de la escala, o sea que la escala es más pequeña, el área de cobertura de cada fotografía aérea aumenta, es mayor, pero disminuye la cantidad de detalles que podemos apreciar. Entonces, depende el objeto de nuestro trabajo, depende para qué necesitemos esas fotografías aéreas o ese relevamiento fotogramétrico, será la escala adecuada. Si es necesario detalles o si en vez de detalles es necesario coberturas más extensas. A partir de allí será el factor que nos va a determinar cuál será la escala adecuada. Como les decía, la fotografía original es una proyección central, con escala variable dentro de la misma fotografía. Al ser una proyección central, la escala en el centro de la fotografía será distinta que en los bordes. En cambio, la ortofotografía son fotografías que han sido corregidas digitalmente para representar una proyección ortogonal, como que cada punto fue observado verticalmente. Y de esta manera no tener deformación, digamos, variación en la escala, sino que la escala sea, al enderezarla a la fotografía original y hacer una ortofotografía,
logramos que la escala sea la misma en toda la fotografía aérea. Bien. El objeto de la cobertura fotográfica con fines fotogramétricos, como les decía, es cubrir la totalidad de un territorio con fajas regulares de fotografías sensiblemente verticales a una escala dada, de modo que todo punto sobre el terreno aparezca en al menos 2 fotografías consecutivas y pueda así ser examinado estereoscópicamente, o sea, en 3 dimensiones. Estereoscópicamente, una observación estereoscópica es una observación en 3 dimensiones. Y eso solamente lo vamos a poder lograr cuando el mismo punto lo tengamos en 2 imágenes consecutivas. Al momento de planificar el vuelo fotogramétrico, y esto, como les decía, que estos son vuelos aéreos, pero en los recorridos con drones del mismo modo se programan y se planifica el vuelo fotogramétrico, de tal modo que tengamos superposición lineal y superposición transversal. Y una altura determinada de vuelo y una distancia focal. Entonces, todos estos factores van a ser los que nos van a llevar a la planificación del vuelo fotogramétrico. Acá podemos observar 2 imágenes consecutivas y la superposición lineal gira y empieza de nuevo el recorrido y empieza a haber superposición también transversal. Y de esa manera vamos realizando la cobertura de toda el área de interés. El recubrimiento fotográfico tiene por finalidad poder aplicar el principio en la visión estereoscópica de los fotogramas aéreos. Los modelos estereoscópicos, parte común entre 2 fotografías consecutivas, han de poder ser enlazados tanto longitudinal como transversalmente. La superposición lineal tiene que ser más importante que la transversal, porque la lineal es a los fines de poder cumplir con la estereoscopía, mientras que la transversal es a los fines de que simplemente no nos queden áreas sin cubrir. La altura de vuelo, la distancia focal, factores que van a determinar luego en la escala de la fotografía aérea. Bueno, acá tenemos entonces el recubrimiento transversal y longitudinal. Como les decía, longitudinal para los fines de la estereoscopía, de que cada punto esté al menos en 2 fotografías, se lo puede apreciar por lo menos en 2 fotografías consecutivas, y la transversal de tal modo de que no nos queden espacios sin relevar en el área de interés. Bueno, nuevamente habla de la estereoscopía, por eso la superposición de un 60% aproximadamente, en el sentido no menos del 60%, no menos del 60%, para asegurarnos de que cada punto sea apreciado en 2 fotografías consecutivas. Luego, entonces, mediante el principio de la estereoscopía, vamos a poder observar puntos del terreno en 3 dimensiones, y al poder observar los puntos en 3 dimensiones, vamos a poder interpretar mejor los objetos allí relevados, y a su vez vamos a poder tener ideas de relieve, vamos a poder tener ideas de pendiente, ideas de aproximación de curvas de nivel. Todo eso a partir de ¿qué? De la estereoscopía. ¿Y en qué se basa la estereoscopía? Bueno, todos los animales, por lo tanto los hombres también, podemos apreciar estereoscopía, podemos ver los objetos en 3 dimensiones, a partir de que miramos un objeto, lo estamos mirando con los 2 ojos. O sea, estamos teniendo una imagen desde un punto
de un objeto, y el mismo objeto lo estamos apreciando con el otro ojo, o sea, tenemos otra imagen del mismo objeto, pero desde dos puntos distintos, desde dos puntos distintos, de dos sectores distintos. Esas dos imágenes que recibe o sea, la imagen que recibe cada uno de los ojos del mismo objeto, desde dos puntos distintos, esas imágenes son procesadas por el cerebro y a partir de allí se obtiene la estereoscopía, o sea, la idea de relieve. Si ustedes se tapan un ojo y observan con un solo ojo, pierden esa noción de estereoscopía y ya no ven en 3 dimensiones, sino que ven en 2 dimensiones. Yo normalmente cuando hacemos clases presenciales, los invito a que si tienen, no uno mismo porque uno ya tiene la noción de dónde tiene una mano, pero si una persona te sostiene un objeto y uno trata, tapándose un ojo, trata de tocarlo, si yo estoy con los dos ojos observando, tengo sensación de la estereoscopía y muy fácilmente toco el lápiz. Ahora, si a mí me tapan un ojo, seguramente voy a hacer esto o voy a hacer esto y le voy a errar al lápiz. ¿Por qué? Porque pierdo la sensación de la estereoscopía, pierdo la imagen de 3 dimensiones. El cerebro no puede procesar porque recibe la imagen desde un solo punto y por lo tanto no puede generar la imagen estereoscópica. Bien, ese principio con el que funciona el hombre y todos los animales para poder observar los objetos, el paisaje en 3 dimensiones, es el mismo que se utiliza para la fotografía. Lo que se hace es el mismo objeto fotografiado desde 2 puntos diferentes, desde 2 sectores diferentes, y luego sobre una mesa, mediante un estereoscopio, que es un instrumento que simplemente lo único que hace el estereoscopio es tratar de que un ojo pueda apreciar una de las imágenes y el otro ojo pueda apreciar la otra imagen, pero del mismo sector, ¿verdad? Del mismo sector. Entonces, de esa manera, inmediatamente el cerebro procesa esas imágenes y a partir de ahí se produce la estereoscopía y la visión en 3D. Y a partir de allí, entonces, podemos empezar a jugar con el relieve, como les decía, a poder identificar mejor los objetos allí representados, a poder tener ideas de pendiente, curvas de nivel, y todo lo que tiene que ver con la altimetría, no solamente con la planimetría. A ver qué dice. Entonces, la visión estereoscópica se logra observando cada ojo por separado, imágenes tomadas de distintos puntos, las que son transmitidas al cerebro, en donde se funden en una sola tridimensional denominada imagen estereoscópica. Este estereoscopio es de los más sencillos, que es son 2 lentes muy sencillas, se lo llama estereoscopio de bolsillo, a veces, es una de las maneras de identificarlo, pero después está el otro estereoscopio que es un poco más sofisticado, que es el estereoscopio de espejos, que el funcionamiento es el mismo, solo que las imágenes se obtienen a partir del reflejo en un prisma y en unos espejos inclinados. Entonces la imagen rebota en un espejo, rebota en un prisma y lo recibe el ojo izquierdo. Y lo mismo, la otra imagen del mismo objeto, la foto 2, pero tomado desde un punto distinto, la imagen refleja en un espejo, refleja en el prisma y lo recibe el ojo derecho. Luego, el cerebro procesa estas 2 imágenes y genera la imagen tridimensional, la imagen estereoscópica. Una consulta. ¿Cómo? Una consulta. Sí. Las 2 fotos que aparecen ahí, foto 1 y foto 2, ¿son distintas? Sí, por supuesto. ¿Son de puntos distintos? Son 2 fotos distintas.
del mismo sector, por eso la superposición. O sea, el sector que nosotros que queremos ver en estereoscopía tiene que estar en estas dos imágenes. Solo que una es una foto tomada desde un punto y la otra es la foto consecutiva del mismo sector del terreno, pero tomada desde dos puntos distintos. Son dos fotos distintas, consecutivas. Eran las que, cuando estábamos haciendo el recorrido, eran las dos imágenes consecutivas y abarcaban esta superposición. Este sector lo vamos a poder apreciar en 3 dimensiones mediante las imágenes de estas dos fotografías. Y lo mismo el sector que sigue con otro par de fotos, y así necesitamos 2 pares de fotos del mismo sector, pero tomadas de distintos, una desde un punto y otra desde otro sector. El avión va avanzando y va sacando fotografías desde distintos puntos, o sea, va haciendo fotografías consecutivas. Si las dos fotos están tomadas desde el mismo punto, no vamos a poder observar estereoscopía. Para que haya estereoscopía, las dos fotos tienen que estar tomadas desde distintos puntos, si no, no se cumple el principio del funcionamiento de la estereoscopía, que es que cada imagen se reciba desde dos lugares distintos. ¿Se entiende? Por eso ponemos foto 1, foto 2. Son dos fotos distintas que abarcan un sector en común tomadas de distintos puntos. Si no, si la foto es la misma, dos fotos iguales, tomadas desde el mismo lugar, no vamos a poder apreciar estereoscopía, no vamos a poder apreciar 3 dimensiones y por lo tanto no se va a poder cumplir con este objetivo. Perfecto, profe, quedó claro. Gracias. Bien. Estos estereoscopios de espejos que tienen este funcionamiento que acá está en la pantalla, son estos que podemos apreciar acá. Este es el estereoscopio de espejo. Acá tenemos el par fotográfico. Decimos par fotográfico, que son las fotos consecutivas que abarcan el mismo sector, pero tomados de distintos puntos. Entonces, con un par fotográfico, con esas características y un estereoscopio, nos acercamos y desde una de las lentes vamos a observar una de las imágenes, con el otro ojo la otra imagen, el cerebro las va a procesar y vamos a generar la sensación de la estereoscopía o las 3 dimensiones. Acá hay otros estereoscopios de espejos. Todos funcionan de la misma manera. Mediante un sistema de espejos recibimos la imagen de uno con un ojo y la imagen del otro, de la otra fotografía, con el otro ojo. Esto es la estereoscopía. Bueno, acá hay una persona, un técnico, una técnica que está trabajando con un estereoscopio y está identificando, y a partir de allí poder generar, por ejemplo, curvas de nivel o distintos objetos, distintas necesidades altimétricas que las puede apreciar solamente con estereoscopía, con 3 dimensiones. Bien, la fotointerpretación es una ciencia en sí misma, la fotointerpretación, que se ocupa de estudiar y analizar todos los elementos y todos los factores que hacen que podamos distinguir distintos objetos de las fotografías aéreas. Para ello, la fotointerpretación se basa en la comparación de distintos patrones y muchas veces es necesario también visitas de campo para perfeccionar las características de estos patrones y poder entonces realizar una fotointerpretación con mayor precisión. Es complementaria de la fotogrametría, la fotointerpretación como ciencia es complementaria y es la que
nos va a ayudar a identificar todos los objetos, los elementos que existen en cada fotografía. Bien, comparando los patrones, se pueden igualar y, por ejemplo, identificar distintos cultivos o distintas erosiones que puede haber en el suelo. Y bueno, es toda una ciencia en sí misma la fotointerpretación, complementaria de la fotogrametría. La teledetección consiste en poder, a partir de ciertos, digamos, sin tener contacto con el objeto, poder tener información del mismo sin tener un contacto directo. De eso se ocupa la teledetección y es lo que utilizan los sensores remotos que están incorporados en los satélites y que nos van a suministrar las imágenes satelitales que son muy útiles para los distintos trabajos de topografía. Como base son sumamente importantes hoy en día las imágenes satelitales que obtenemos a partir de la teledetección. Estos sensores remotos están en los distintos satélites, que los hay de distintas características, y estos satélites que giran alrededor del mundo en las diferentes órbitas nos van a ir suministrando las imágenes satelitales, cada una de acuerdo al origen, con distintas características, y que serán de mejor o peor aplicación para cada objeto, o para cada objetivo, mejor dicho. Tendremos imágenes que provienen de distintos satélites y que son de mayor utilidad. Sensores remotos es un instrumento capaz de detectar, caracterizar y cuantificar la energía que provienen de objetos situados a la distancia. Bueno, estos satélites van realizando esas imágenes satelitales en cada una de las órbitas y van cubriendo, y de esa manera tenemos coberturas mundiales por las distintas órbitas que tienen cada uno de los satélites. Lo que ustedes están acostumbrados a ver, el googlear, provienen obviamente de estas imágenes satelitales, y lo que hace el googlear es armar un mosaico, igual que en el mosaico fotogramétrico, arman un mosaico con las distintas imágenes satelitales, las unen, y de esa manera obtienen como si fuera una sola imagen. En definitiva, es una unión de las distintas imágenes satelitales. No sé si ustedes han apreciado en el googlear que a veces en las uniones se aprecian errores. Yo he observado, por ejemplo, caminos que no se continúan, y eso es por los errores propios del mosaico con el que está armado el googlear. Por eso, cuando se va a trabajar en un área, en lo posible hay que tratar de que no existan esas uniones. Si se trabaja con un mosaico de imágenes satelitales, tratar de que no existan esas uniones. Y si no, trabajar con imágenes satelitales aisladas, las cuales se pueden conseguir en los distintos proveedores. Representación visual de la información capturada por un sensor montado en un satélite. En las imágenes satelitales tenemos
lo que se llama la resolución de cada imagen, que tiene que ver con las dimensiones que tiene cada píxel. El píxel es la menor apreciación dentro de cada imagen. Ese píxel en el terreno, cada píxel tiene una dimensión, una cantidad de metros por metro. Esa, esa dimensión tiene que ver con la resolución que tiene cada imagen, y las hay de diferentes, o sea, habrá imágenes con resoluciones más grandes y otras con resoluciones más pequeñas, y en lugar de ser la escala, en las imágenes satelitales las caracterizamos de acuerdo a la resolución, y esas resoluciones nos van a permitir, en algunos casos, poder apreciar detalles con mejor precisión, pero por ahí sectores más limitados, y en otras imágenes con resoluciones más extensas, donde cada píxel tiene una cantidad de metros por metros mayor. Serán imágenes que van a tener una cobertura más grande, pero menor cantidad de detalles a poder identificar, porque cada píxel en el terreno va a estar formado por una cantidad de metros mayor que las mencionadas al principio. De esa manera podemos comparar y tener las diferentes imágenes satelitales, que tendremos que buscar la que mejor se adapte a nuestro objetivo, en base a lo que les acabo de mencionar, de la resolución que nos va a permitir identificar cada una de ellas. Entonces, en una tendremos pocas áreas, pero con muchos detalles, y en otras imágenes tendremos muchas áreas mucho más desarrolladas, pero, o sea, mucho más extensas, pero con menor cantidad de detalles a poder identificar en ellas. Esto es lo que tiene que ver entonces con las imágenes satelitales, que son de suma aplicación hoy en día, como apoyo a la topografía en los estudios preliminares de obras, de obras civiles de grandes extensiones. Bien, antes de empezar con GPS, que es lo que viene, vamos a hacer un recreo. 10:30. Hacemos un recreo, un descanso de 10 minutos, si les parece, y empezamos con GPS. Bueno, Bueno, está bien. Bueno, Así podemos concentrarnos bien en este tema que no tiene nada que ver con lo que veníamos viendo. Entonces, 10:30, a las 10:40 arrancamos.
¿Me escuchan? Sí, sí. Bien. Bien. La diapositiva, ¿verdad? Sí. Pantalla compartida. Sí, profe. Bien. Vamos a hablar ahora de lo que es el sistema de posicionamiento global, comúnmente llamado GPS. GPS que viene de Global Position System, o sea, sistema de posicionamiento global. El sistema de posicionamiento global, GPS, consiste en una red de satélites que giran alrededor de la Tierra bajo una cierta órbita, cada uno de ellos. Y toda esta red de satélites lo que hace es enviar señales que son recibidas en la Tierra por los sensores. Lo que nosotros tenemos cuando obtenemos la ubicación de un punto es un receptor satelital. Entonces son receptores, y estos receptores satelitales los hay de distintos tipos y variedades y de diferentes aplicaciones. Desde los que funcionan para navegar en la náutica, en los autos, en diferentes, en los celulares, y los que nos ocupar, que son los topográficos, propiamente dicho, para topográficos o geodésicos, para poder hacer relevamientos topográficos. Son GPS del tipo topográficos o geodésicos, que funcionan exactamente igual que todos funcionan iguales, pero lo que varía es la precisión. Entonces, son receptores satelitales, reciben señales de los satélites que giran alrededor de la Tierra en las diferentes órbitas. ¿Cómo funcionan? Bueno, el sistema sabe exactamente en cada instante de tiempo la ubicación de cada uno de los satélites en su órbita. Envían señales que son recibidas por los receptores satelitales que están en el terrestre. A ver, déjenme, una red de satélite, ajá, bien. Entonces, en cada instante, nosotros vamos a estar en la Tierra con los receptores satelitales que van a recibir señales de muchos satélites, porque el diagrama de cobertura y la red de satélites y las órbitas en las cuales se desarrollan hacen que en cualquier lugar del globo terráqueo, en cualquier momento del día, existan en el espacio visible, llamémosle, que no debajo de la Tierra, sino arriba nuestro, nos garantiza siempre una importantísima cantidad de satélites, y necesita al menos, para poder determinar la ubicación, el sistema necesita al menos recibir señales de 4 satélites. Y si esas señales de esos 4 satélites están geométricamente bien distribuidos, la precisión en la ubicación será mejor que si están todos amontonados. Y si en lugar de 4 tenemos más cantidad de satélites, será mejor la precisión con la cual vamos a obtener la ubicación del punto que si tenemos solamente 4. Entonces, la precisión va a estar dada por la cantidad de satélites que tengamos recibiendo señal y por la geometría en la cual se encuentran distribuidos esos satélites en el espacio. El receptor GPS funciona midiendo, bueno, eso es lo que les iba a decir, que cómo determina la ubicación de cada punto en el globo terráqueo, a partir de que decíamos que el sistema sabe la ubicación de cada satélite en cada instante de tiempo. Luego, en cada instante de tiempo, el receptor recibe señales de estos satélites, y lo que mide es el tiempo que demoró en llegar al receptor. A partir del tiempo que demoró en llegar la señal desde el emisor al receptor, desde el satélite al receptor,
y sabiendo que viaja a la velocidad de la luz, la señal, entonces sabe la distancia R1, R2, R3, R4. Si sabe la distancia y sabe la ubicación de cada uno de estos puntos, por intersección obtiene la ubicación del receptor. Y cuantos más cantidad de satélites o geométricamente estén mejor distribuidos, con más precisión va a poder determinar esta ubicación. Entonces, si nosotros imaginamos en el centro de una esfera, sabemos que este satélite está a 23.000 kilómetros. Por lo tanto, en algún punto de esta esfera va a estar el receptor. También sabemos que de este satélite que está en el centro de esta esfera, estamos a 25.000 kilómetros. Por lo tanto, en algún punto de esta esfera estará el receptor. La intersección de estas dos esferas nos va a dar un círculo. Luego, si tenemos otro satélite en el centro de esta esfera, que está a 21.000 kilómetros del receptor, vamos a saber que en algún punto de esta esfera va a estar el receptor. Ahora, esta tercera intersección nos va a dar dos puntos de ese círculo que nos daba anteriormente. Vamos a tener dos puntos posibles donde va a estar el receptor. Sucede que uno será en la Tierra y el otro será fuera de la Tierra. Por lo tanto, ya se podría con 3 satélites determinar la ubicación del punto, una primera ubicación, pero es necesaria al menos un cuarto satélite, sobre todo porque existe una variable fundamental que es el tiempo, porque estas distancias van variando en cada instante de tiempo, por eso es necesario ajustar el instante de tiempo en el cual están recibiendo la señal, y para eso los satélites cuentan con relojes atómicos para poder obtener precisión en el instante de tiempo en que emiten y son recibidas las señales. A partir de Reloj, sí. reloj, ¿Cómo? ¿Qué? ¿qué tipo de reloj? Dijo Relojes que atómicos se denominan. Son relojes. ¿Eh? ¿qué característica tienen, qué diferencia tienen Son con los relojes? relojes de precisión, o sea, para medir la precisión en cada instante de tiempo y que estén coordinados, son relojes que se los denomina relojes atómicos. Las características de esos relojes, la verdad que no desconozco. Sé que son relojes atómicos, son de muchísima precisión, es una de las partes más caras de los satélites, los relojes atómicos. Perfecto. Para poder ajustar el instante de tiempo en que trabajan entre ellos y con los receptores. A partir de la intersección de las esferas se obtiene la posición tridimensional. O sea que cada punto lo vamos a ubicar en el globo terráqueo, lo vamos a ubicar de manera tridimensional en el espacio. O sea, vamos a tener la latitud, la longitud y la altura o altitud. O sea que el punto va a tener coordenadas espaciales, coordenadas en 3 dimensiones, latitud, longitud y altitud, del punto en que se encuentra el receptor. El receptor es el aparato que tenemos en la Tierra. Y luego se pueden transformar estas coordenadas geográficas tridimensionales, de latitud y longitud, en coordenadas planas, X e Y, mediante los distintos tipos de proyección cartográfica que estudiamos en la bolilla anterior cuando vimos cartografía. Entonces, vamos a transformar esas coordenadas de latitud y longitud mediante la proyección adecuada, la que nosotros elijamos, y la vamos a elegir de acuerdo a donde estemos. Si estamos en Argentina, vamos a elegir Gauss-Kruger, y depende en qué sector de la Argentina, vamos a elegir la faja 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Y si estamos en otro lugar del mundo, elegiremos otro tipo de proyección de acuerdo a la que se trabaje en cada lugar, que tiene que ver con las características de ese lugar, cómo se desarrollan
los espacios, si son alargados como el nuestro, si están cerca del polo, cerca del ecuador, serán distintos sistemas de proyección. Por lo pronto, en Argentina, vamos a transformar las coordenadas de latitud y longitud en Gauss-Krüger y vamos a tener que elegir la faja correspondiente. Si estamos en este lugar de Entre Ríos, en la costa del Uruguay, como les decía la clase pasada, elegiremos Gauss-Krüger faja 6. Si estamos hacia el oeste, para el lado de Paraná, cruzamos más o menos la altura del río Gualeguaychú hacia el oeste, ya empezamos a necesitar Gauss-Krüger faja 5 como proyección adecuada para que haya menos deformación. Los mismos GPS traen incorporados las distintas proyecciones para poder transformar y directamente ya suministrarnos las coordenadas planas para poder trabajar y exportarlo a un sistema como AutoCAD y poder trabajar con ese relevamiento en 2 dimensiones. Más la altura, la altitud, entonces la tercera dimensión la vamos a tener como la altura del punto respecto de qué, respecto del elipsoide, si es una altura geométrica, o del geoide, si es una altura ortogonal. Las distintas alturas, entonces la altitud podrá ser geométrica u ortométrica, depende si la referencia es el elipsoide o el geoide. Todo esto es información que vamos a obtener a partir de los receptores satelitales topográficos o geodésicos. Bien, esto que estábamos viendo hasta recién tiene que ver con el posicionamiento absoluto, o sea, un receptor y la ubicación de ese punto en el globo terráqueo. Estas posiciones que vamos a obtener tendrán ciertos errores que tienen que ver con las señales viajan a la velocidad de la luz y se van a desarrollar, van a atravesar la ionósfera y la ionósfera producirá retrasos en esas señales que hacen que cada punto tengamos ciertos errores. Y en lugar de estar en un punto del globo terráqueo, podrá tener algunos errores, producto, como les decía, de que esas señales viajan y atraviesan medios de distinta densidad. Ahora bien, si nosotros tenemos, eso sería en el posicionamiento absoluto. El posicionamiento relativo diferencial, que es a lo que se recurre en la topografía para poder obtener precisión mediante el posicionamiento relativo o diferencial, para eso lo que se hace es, se trabaja con 2 receptores satelitales trabajando en el mismo instante de tiempo. 2 receptores satelitales trabajando en el mismo instante de tiempo. Entonces, al recibir las señales de los satélites, los errores que va a tener uno van a ser similares a los que va a tener el otro, porque se supone que estamos en un radio entre ellos, una distancia no mayor a 20 kilómetros, por lo tanto, la influencia de la ionósfera sobre el cielo de uno será similar a la influencia sobre el cielo del otro. Por lo tanto, los errores van a ser similares y ambos puntos van a estar corridos en el globo terráqueo, pero de manera conjunta. De modo tal que entre ellos va a haber una precisión del orden del centímetro, independientemente de que ambos estén en el globo terráqueo con alguna deformación, con algún error. Pero lo importante es que entre ellos vamos a obtener muchísima precisión, del orden de 1 centímetro. Y de esta manera, entonces, es como se trabaja de manera relativa o diferencial. El posicionamiento relativo diferencial, el modo de trabajar es con 2 receptores satelitales. Entonces, uno se utiliza como base y el otro como móvil. Cuando uno va a hacer un relevamiento, vamos a suponer que vamos a hacer un relevamiento de un campo de 1000 hectáreas, por decirle algo. Entonces lo que hacemos es, en un punto, armamos la base.
la base sobre un trípode y ponemos uno de los receptores satelitales. Se enciende el receptor satelital y empieza a recibir señal de los satélites. Simultáneamente prendemos el otro, llamado móvil, que no necesita estar sobre un trípode como está acá en el dibujo, sino que va a estar en un bastón, posicionado sobre un bastón. El móvil va a estar sobre un bastón y lo que hacemos entonces es ir moviéndonos en los distintos potreros, por ejemplo, de ese campo de 1000 hectáreas, del ejemplo que les acabo de mencionar, y vamos a llegar a un vértice, a un poste, nos posicionamos sobre el poste con el bastón y el receptor móvil, tenemos el base y el móvil, y entonces en el móvil recibimos, encendemos el receptor y le ordenamos que capture la posición de ese punto en ese instante de tiempo. Captura la posición de ese punto en ese instante de tiempo y continuamos relevando con el móvil. En todo ese espacio de tiempo que estamos relevando con el móvil, el base tiene que estar encendido, porque cada vez que el móvil determina la ubicación del punto, en el mismo instante de tiempo tiene que estar el base trabajando para que tengamos en el mismo instante de tiempo poder relacionar la posición de uno con respecto al otro cuando lleguemos a la oficina y hagamos todo el procesamiento de datos que se realiza mediante software adecuado. Entonces, después de haber relevado vértice por vértice de ese campo, todos los vértices, todos los postes de los potreros de ese campo del ejemplo de las 1000 hectáreas, levantamos el instrumento, o sea, cada vez que nos posicionamos con el móvil, el base siempre estuvo funcionando, desde que empezamos hasta que terminamos. Estuvimos 2 horas relevando, durante las 2 horas estuvo encendido el base. El móvil también estaba encendido, pero le ordenábamos la captura de cada punto y la identificación de cada punto en determinado momento, cuando nos posicionábamos sobre un punto de interés. Y de esa manera quedaron registrados X cantidad de puntos, qué sé yo, 40 puntos quedaron registrados en el móvil. Llegamos a la oficina, procesamos los datos y a partir de allí vamos a obtener una nube de puntos que entre ellos, de manera relativa, entre ellos, van a tener muchísima precisión del orden del centímetro. Y es el objetivo de la topografía, que de manera relativa, entre todos los puntos de nuestro interés, tengamos precisiones, muy buenas precisiones relativas. Relativa significa que entre ellos, entre esa nube de puntos. Por ahí de manera absoluta en el globo terráqueo no, de manera relativa entre ellos sí. Entre esos puntos va a haber muchísima precisión. Si nosotros queremos todo este sistema de puntos que tienen muchísima precisión, ubicarlos con precisión en el globo terráqueo, lo que tenemos que hacer es una georreferenciación. Para hacer una georreferenciación lo que tenemos que hacer es, primero ubicar la base con precisión en el globo terráqueo. Y para eso tenemos que procesar todo ese relevamiento que hicimos durante 2 horas con una base permanente. Existen en distintas ciudades distintas bases permanentes y bases permanentes que están las 24 horas del día recibiendo señal y ubicando el punto durante las 24 horas del día los 365 días del año. Esas bases permanentes están distribuidas en la provincia de Entre Ríos, tenemos en Villaguay, que es el centro de la provincia, después hay en Paraná, después tenemos en el Uruguay, tenemos en Paysandú, en Fraiventos, en Rosario, en Argentina. Existe una red de puntos, de bases permanentes que las podemos buscar en la página del IGN, del Instituto Geográfico Nacional. Esas bases que están sobre la costa del Uruguay, pero en la República Oriental del Uruguay están homologadas por el Instituto Geográfico Nacional, por lo tanto las podemos utilizar también. Y lo que tenemos que hacer es, de acuerdo al día que se hizo el relevamiento, bajar el archivo de la base permanente y procesarla con el punto base.
al procesar la base permanente de ese día que hicimos el relevamiento con el punto base, vamos a estar georreferenciando el punto base. Luego de haber georreferenciado el punto base, procesamos toda la nube de puntos del archivo móvil y vamos a, entonces, a tener la precisión relativa, pero ya ahora va a ser una precisión absoluta, porque la precisión relativa va a ser de todos los puntos móviles con el base, pero el base ya tiene posición absoluta con precisión. Por lo tanto, vamos a obtener toda nuestra nube de puntos va a estar georreferenciada, o sea, va a tener coordenadas geográficas con muchísima precisión, con precisión del orden del centímetro. ¿Gracias a qué? Al posicionamiento relativo o diferencial. ¿Se entiende cómo es el procesamiento, cómo es el proceso del posicionamiento relativo o diferencial por el cual recurrimos en la topografía para obtener precisión en nuestros relevamientos con GPS? ¿O quieren que se los repita, que se los reitere? Creo que quedó bastante claro. Un poquito más fuerte. ¿Cómo? Creo que quedó bastante claro. ¿Quedó bastante claro? ¿Alguno quisiera que repita, que reitere? Esto es muy importante para poder entender no solamente el funcionamiento del sistema de posicionamiento global, sino mediante este recurso que usamos ese posicionamiento global para tener excelentes precisiones. Haciendo un repaso rápidamente, el posicionamiento absoluto lo logramos recibiendo señales de al menos 4 satélites. Los satélites los receptores lo que hacen es calcular la distancia a partir de la velocidad con que viaja la señal, y de esa manera ubicamos la posición del punto. Pero estos puntos tienen errores producto de que las señales viajan en medios de distintas densidad, y entonces tenemos ciertos errores y vamos a obtener las coordenadas de los puntos en el globo terráqueo, pero con una precisión que por ahí para la topografía serviría para la navegación, serviría para determinar un punto en un automóvil, porque no necesitan tanta precisión, con que tengamos una ubicación más o menos de 30, 40, 50 metros, estaríamos sobrados, pero en topografía necesitamos precisiones del orden de 1 centímetro. Entonces, no nos sirve ese posicionamiento absoluto. Entonces recurrimos a esta alternativa, que es el posicionamiento relativo diferencial, que consiste en trabajar con 2 receptores satelitales en el mismo instante de tiempo. Por lo tanto, ambos van a tener los mismos errores y vamos a procesar de manera conjunta el archivo que bajamos de un receptor, del que está fijo en un punto que se denomina base, con el archivo del otro receptor que va a estar moviéndose en todos los puntos de interés que queramos relevar, planimétrica o altimétricamente, o ambas cosas, plan y altimétricamente. Entonces, esos 2 archivos que trabajaron de manera conjunta en cuanto al tiempo, en el mismo instante de tiempo, se procesan y de allí obtenemos la precisión que nos exige la topografía, gracias a este posicionamiento relativo diferencial. Bien, esto que yo les acabo de decir es postproceso, o sea, luego de procesarlo mediante ¿qué? Mediante los software adecuados. Estos son software de los mismos receptores satelitales, las distintas marcas, vienen ya provistos con su software adecuado para el procesamiento de todos esos datos. Entonces, obtenemos ubicaciones con precisión postproceso, PPK. Postproceso se lo identifica con la sigla PPK. Si nosotros queremos ubicar
Tiene de posición, tiene que ver con el posicionamiento mediante postproceso, y la K es de kinematic. Porque si nosotros queremos obtener la misma precisión que tenemos postproceso de manera instantánea, de manera en tiempo real, tenemos que recurrir, en lugar de al PPK, al RTK, que es Real Time Kinematic. Real Time Kinematic es la misma precisión que obteníamos en PPK, en postproceso, pero en tiempo real. ¿Y cómo se logra el RTK? El RTK se logra mediante un sistema de radio. Entonces, esa precisión que nosotros obteníamos luego, cuando llegábamos a la oficina, luego de procesar los datos, con esta generación, con esta posibilidad, con esta alternativa que es mediante una comunicación por radio entre el base y el móvil, se comunican por radio y entonces le transfiere el base al móvil, le transfiere las correcciones producto de haber estado trabajando durante un tiempo importante. Entonces le transfiere en cada instante de tiempo las correcciones al móvil, y de esa manera están trabajando ambos con las mismas, con los mismos errores. Por lo tanto, de manera relativa, están trabajando con muchísima precisión. Lo que sí se ve limitada el área o la distancia de acuerdo al alcance de esas radios, que no son de muchos, no son radios muy de mucho alcance. Depende de la potencia de la radio, pero lo más común es que sean del orden de 3 a 4 kilómetros, dependiendo que no haya obstrucciones en el medio, que no haya edificios, porque si no, esta distancia termina siendo más corta. En el campo abierto, si es campo abierto, podemos lograr entre 3 y 4 kilómetros de distancia entre el base y el móvil o rover, y poder trabajar con RTK. Si nos alejamos más de esa distancia, se cortará esta vinculación de radio y no vamos a poder tener precisión en tiempo real. Sí, postproceso. Para postproceso podemos alejarnos hasta un radio de 20 kilómetros del base. Pero RTK depende de la potencia de la radio, entre 3 y 4 kilómetros. Entonces, acá tenemos un gráfico donde tenemos el base sobre un trípode, el receptor base, recibiendo recibiendo señales de los distintos satélites. En el mismo instante de tiempo, el móvil o rover recibe señal de los mismos satélites, siempre serán de los mismos satélites. Podrá haber alguno que por alguna obstrucción recibamos de uno y no del otro, pero entonces en ese no vamos a poder utilizarlo para la ubicación. Solamente van a poder utilizar aquellos satélites que de manera instantánea, en cada instante de tiempo, le están aportando señales, señales a uno y a otro, al base y al móvil. Luego habrá una intercomunicación entre ellos mediante esta radio de comunicación, transmisor y receptor, y de esa manera le transfiere, le transmite y corrige, y logramos la misma precisión que obteníamos en el anterior, en el PPK, pero en tiempo real. ¿Y cuál es la importancia del tiempo real? La importancia de tener precisión en tiempo real es que nos va a permitir hacer replanteos. En el otro, en el que tenemos precisión postproceso, no vamos a poder hacer replanteos, porque no vamos a saber en el campo las coordenadas del punto, y por lo tanto no vamos a poder llegar a un punto de coordenadas conocida, porque vamos a necesitar postproceso para poder tener precisión. En cambio, en tiempo real, vamos a saber en cada instante de tiempo cuáles son las coordenadas del punto,
y si queremos llegar a un punto de determinadas coordenadas, se lo cargamos al GPS, le indicamos que queremos llegar a tal punto y como se está comunicando a través de la radio, está teniendo precisión en tiempo real, vamos a poder trasladarnos y replantear puntos con precisión del orden de 1 centímetro y en tiempo real. Todo eso gracias a este sistema RTK. Lo que pasa que esta incorporación del RTK al PPK hace que los receptores satelitales cuesten el doble. O sea, si un par de receptores satelitales que no tienen sistema RTK cuestan, no sé, $8.000, la incorporación de RTK se nos va a ir alrededor de $16.000 para lograr estas radios con esta comunicación y poder lograr esta posibilidad de tener precisión en tiempo real. Pasar de PPK a RTK implica un costo igual al doble, más o menos. Por eso es que, bueno, en los GPS los costos tienen que ver con las precisiones y con esta posibilidad también de que estas precisiones sean o no en tiempo real. ¿Quedó claro la diferencia entre lo que es RTK y el posicionamiento postproceso? Sí, ¿Sí? Bueno, con esto estaríamos terminando la bolilla. Si hay algo que quieran repasar o rever, no sé si quedó del todo claro todo lo que tiene que ver con posicionamiento satelital. Yo tengo dudas en cuanto a esto último, porque, o sea, la diferencia es que al tener las radios se va a tener un tiempo y por eso, digamos, es que se va a saber las distintas posiciones. O sea, ¿el No. tiempo sería lo único que cambia en No, en el otro? No. Al tener una radio que comunica la base con el móvil, el base le transmite al móvil los errores con los que está trabajando el base, le transmite y ya es como que está ese procesamiento que nosotros hacemos en la oficina, al haber una comunicación entre ellos con esta radio, es como que los procesa y los corrige en tiempo real. En tiempo real, o sea, en el mismo momento que estamos en el campo, en el mismo momento ya está recibiendo ambos aparatos las señales de los distintos satélites, pero a su vez las están procesando y están corrigiendo, y al estar procesando, está corrigiendo y estamos teniendo entre ellos, tenemos coordenadas con precisión del orden de 1 centímetro, pero en tiempo real. Sí, pero esas posiciones, pues nosotros las vamos a saber porque la estación base prácticamente se balizaría, ¿no? ¿Sí? Se sabría esa posición exacta y después, bueno, lo demás, de acuerdo a las radios, las radios se sabe los distintos puntos. No, la precisión la tenemos, en el RTK la tenemos entre el base y el móvil, la precisión la tenemos en el mismo instante de tiempo que están trabajando. En el mismo instante de tiempo, gracias a esa comunicación que tiene, en el mismo instante de tiempo tenemos la precisión, entonces sabemos cómo está el rover respecto del base en cada instante de tiempo. En cambio, en el PPK, en el postproceso, para poder saber cómo está uno respecto del otro, tenemos que bajar los archivos en la oficina y procesarlos. Acá, como están comunicados, ya los procesa en el mismo instante de tiempo y en tiempo real tenemos esta ubicación relativa con precisión. El hecho de tener en tiempo real la ubicación relativa con precisión, o sea, el rover respecto del base en cada instante de tiempo, en tiempo real, entonces podemos hacer replanteo. De lo contrario, no podríamos hacer replanteo. Porque no sabemos en tiempo real
cómo está el móvil respecto del base. Pero gracias a esta comunicación y con una distancia que no supere el alcance de la radio, que dependerá de la potencia de la radio, pero por lo general anda entre 3 y 4 kilómetros, en ese radio vamos a poder trabajar con el móvil con precisión en tiempo real. En el mismo instante de tiempo que estamos en el campo, vamos a tener la precisión de la ubicación del móvil. Por lo tanto, podemos hacer replanteos. Perfecto, ahora sí lo entendí, gracias. La gran diferencia es que en uno tenemos precisión postproceso, o sea, cuando llegamos a la oficina, después de procesar los dos archivos, y en el otro tenemos la precisión en tiempo real. En el momento que estamos en el campo ya tenemos la precisión. Como ya tenemos la precisión, podemos encontrar puntos de coordenadas conocidas y hacer replanteo. En el otro, en el postproceso, no podemos hacer replanteo. En el tiempo real sí podemos hacer replanteo. En el postproceso solamente podemos hacer relevamiento. En el tiempo real, en el RTK, hacemos relevamientos y replanteos. Bien. Esto es todo lo que tiene que ver con el sistema de posicionamiento global. Logramos precisión primero de manera diferencial, trabajando con dos receptores y procesando los archivos con dos, o sea, ojo, es muy importante, trabajando con dos receptores en el mismo instante de tiempo. No es que uno trabaja y el otro vamos a las 2 horas, no. En el mismo momento que está trabajando el base, el móvil tiene que estar trabajando para poder hacer relevamientos relativos, ¿eh? Para poder obtener posicionamiento relativo diferencial, ambos tienen que estar trabajando de manera simultánea. Si uno trabajó a la mañana y el otro y el móvil a la tarde, no vamos a poder procesar el archivo base con el móvil, va a ser imposible procesarlo, va a ser imposible obtener posicionamiento relativo diferencial. Para posicionamiento relativo diferencial necesitamos dos receptores trabajando en el mismo instante de tiempo. Uno fijo en un punto y el otro moviéndose en los distintos puntos de interés. Uno se llama base y el otro se llama móvil o rover. Y tener esa misma precisión en tiempo real la logramos con el RTK. ¿Mediante qué? Mediante una comunicación por radio logramos la misma precisión pero en tiempo real. Y le incorporamos la posibilidad de poder hacer replanteos, de poder tener precisión en el mismo instante de tiempo que estamos haciendo el relevamiento. Bien, con esto terminamos la bolilla